Es una alegría para mí estar otra vez con vosotros. La verdad que os echaba de menos porque no es lo mismo estar allí frente a una pantallita y saber de que hay algunos que están también mirando al mismo tiempo el culto. Y realmente para mí es una alegría poder estar aquí, aunque hay muchos lugares vacíos, pero saludo también a todos aquellos hermanos que nos están viendo en esta mañana a través de internet. Perdonadme si corro un poquito porque me han dicho que el tiempo es más limitado, no puedo explayarme como quisiera, pero de todas maneras espero que tengas paciencia y podamos disfrutar de la palabra. Complementando un poquito los versículos que han sido leídos en Apocalipsis, quiero leer 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9. Pero vamos a leerlo en un aspecto un poquito más personal. No vamos a leerlo exactamente como está escrito aquí en la Escritura, pero vamos a hacer un pequeño cambio porque lo voy a hacer recordar en más de una oportunidad esta palabra y sobre todo en el aspecto que quiero que vosotros tengáis en cuenta. Dice capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas nosotros somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos teniendo en mente lo que dice aquí este pasaje, vamos a mirar en el libro de Éxodo capítulo 28. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y teniendo en mente precisamente de que esta es parte indiscutible de la escritura, escrita para nosotros, para nuestra enseñanza y para nuestra edificación, vamos a mirar allí qué es lo que el Señor tiene para mostrarnos, qué es lo que el Señor tiene para enseñarnos en esta mañana. El capítulo 25 al 30 de Éxodo es el tiempo en que Dios, de una forma bien establecida, da las indicaciones, todas las indicaciones acerca de cómo debían levantarse el tabernáculo. Recordemos que en el capítulo 25 de Éxodo, y mirando precisamente lo que dice la palabra de Dios acerca del propósito del porqué del tabernáculo, dice en forma bien específica: un tabernáculo, un santuario para mí, para que yo habite en medio del pueblo. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios o en 2 Corintios, dice: nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Teniendo esos dos aspectos, vamos a mirar qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana. El capítulo 28 de Éxodo, capítulo 28 y también el capítulo 39, nos habla de las vestiduras del sumo sacerdote. Hay instrucciones muy claras concernientes a cómo debían ser las vestiduras sacerdotales, cómo debía ser el efod, el pectoral, el manto y sobre todo también el llamamiento de Aarón para ejercer las tareas del sacerdocio. Ahora, ¿por qué Dios dio tanta importancia a las vestiduras sacerdotales? Tenemos un capítulo con 43 versículos específicamente y en forma detallada cada uno de los elementos que debían formar parte de estas vestimentas. Con una mentalidad occidental, liberal, moderna, es posible que el capítulo 28 de Éxodo nos parezca un poco desfasado y digamos, bueno, esto pertenecía a la manera como el pueblo judío adoraba a Dios, formaba parte de la idiosincrasia de la estructura litúrgica del pueblo. Y tal vez nos pensamos, bueno, suena un poco casi a folclore. A lo mejor podemos tener una lámina bonita y mostrársela a los niños y decirle: así se vestía el sumo sacerdote en la religión judía. Y aquí termina la historia. ¿Realmente aquí termina la historia? Todos los detalles que tenemos en la Escritura tienen para nosotros una tremenda enseñanza. Y yo me pregunto, y os pregunto, no me lo contestéis, ¿cuántas veces hemos leído estos capítulos? ¿Cuántas veces hemos leído específicamente este capítulo? ¿Cuántas veces hemos mirado qué es lo que allí está escrito? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado qué tiene Dios para enseñarme a través de cada uno de ellos? ¿Por qué eran importantes las vestiduras del sumo sacerdote?
En el capítulo 39, y es un capítulo paralelo a lo que estamos mirando en el capítulo 28, en el capítulo 39 de Éxodo dice de esta manera, el versículo 26, la última parte, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. O sea que la tarea importante del sumo sacerdote era ministrar en la presencia de Dios. Y a ningún sacerdote, absolutamente a ningún sumo sacerdote, se le ocurriría presentarse delante de Dios en forma inadecuada, sino que cada uno vendría a la presencia de Dios como Dios había establecido, porque Dios lo había escogido, separado, santificado, ¿para qué? Para que ministrara en la presencia de Dios. ¿Qué decía el versículo de Pedro? Nosotros somos real sacerdocio. No lo olvidemos. En la Biblia, la manera de vestir expresa hacia afuera lo que hay dentro. Cada persona lleva en su interior un concepto acerca de sí mismo y muchas veces lo expresamos, o la mayor parte de las veces lo expresamos en nuestra manera o en nuestro cuidado personal. La manera de vestir define a una persona. Si vamos por la calle y vemos a una persona con traje y corbata bien vestido, decimos, bueno, trabaja en una oficina, lógicamente tiene que ir de esa manera. Si vemos a alguien de blanco, decimos, es un médico, es una enfermera o es un carnicero, también puede ser. Si vemos a alguien de uniforme, decimos, es un policía o es un soldado, ¿es cierto? Si vemos a alguien en bañador, decimos, va a la playa. Si ve a alguien de short, decimos, va a relax, a andar por ahí, a disfrutar de un día de relax. La manera de vestir puede llevarnos incluso a una actitud reñida con las enseñanzas de la Escritura. Recordemos el versículo de Santiago cuando dice, si entra alguien a la congregación con vestida espléndida, le decís, siéntate aquí. En cambio, si entra alguien con ropas un tanto descuidadas, decimos, pues quédate ahí en algún lugar un poco más desapercibido. Hace ya unos cuantos años, un hombre entrado en años, con un traje viejo y gastado, con aspecto descuidado, parecía más un mendigo que otra cosa, intentó entrar en una iglesia con intenciones de participar en el culto. Cuando estaba en la puerta ya listo para entrar, se le acerca a uno de los sugieres y le dice, por favor, no puede entrar de esa manera. No está vestido adecuadamente para entrar en esta iglesia. Su aspecto desaliñado deja mucho que desear, no puede ser. Y no pudo entrar. ¿Sabéis de quién me estoy refiriendo? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? El predicador. No. Al final, si me lo hacéis recordar, al final diré quién es esa persona. ¿Quién es el nombre de esa persona? Porque eso es una historia verídica, ¿eh? Las vestiduras no estaban describiendo el carácter de Aarón. Capítulo 28 y versículo 2 dice, harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Miren la palabra que dice allí, para honra y hermosura. Ahora, no estaban describiendo el carácter de Aarón, no estaban describiendo la personalidad de nadie, sino que estaba estableciendo una relación con aquel a quien iba a ministrar. Aarón, ¿qué eres? Aarón, ¿qué representas? Hermanos, ¿qué somos? ¿Qué representamos? ¿O a quién representamos? Para honra y hermosura. La Biblia Reina Valera que tenemos aquí, la Nueva Versión Internacional, habla y dice honra. Pero sin embargo, la Biblia de las Américas usa otra palabra y dice para gloria. Ahora, no estoy diciendo que una traducción esté equivocada con la otra, porque también como sinónimo puede ser honra. Sin embargo, la palabra básica o la palabra importante, la palabra que realmente es la traducción del original es gloria, porque viene de la palabra hebreo que es kabod. Kabod es gloria y también es honra, es majestad, es honor. Recordamos Salmo 19:1, dice, los cielos proclaman kabod de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y también habla en el Salmo 8, versículo 5, hablando del hombre que ha sido hecho un poco menor de que los ángeles, dice, has puesto sobre él el kabod de Dios, has puesto sobre él la gloria de Dios. O sea que si nosotros vamos a buscar el significado, y lo he tratado de buscar por allí y por allá,
el significado de la palabra gloria es un tanto ambiguo, es muy difícil definir en castellano lo que es realmente gloria. Pero sin embargo, el significado en hebreo tiene mucho más sentido. Si es algo que tiene peso, algo que tiene peso. Parece un poco contradictoria esta definición, pero sin embargo lo podemos decir de esta manera: algo que tiene importancia o que tiene una influencia determinada. Kabod expresa el poder, el esplendor, la majestuosidad, la presencia de Dios. Kabod manifiesta la majestad y cuán importante es Dios. Por eso cuando decimos aquí que estas vestimentas eran para honra o para gloria, eran para la gloria de Dios, no para la gloria de Aarón. Aquí tenemos que definir precisamente esta diferencia. Y luego dice hermosura. La Nueva Versión Internacional dice con dignidad, y eso es más adecuado o más acorde con lo que es la palabra en original. O sea, con dignidad de acuerdo a lo que era su función sacerdotal. Así que si vamos a definirlo y vamos a resumir lo que dicen estas dos palabras, tenemos que Aarón debía estar vestido para la gloria de Dios, con hermosura y con dignidad, de acuerdo a quien era y a quien estaba representando. ¿Qué dice 2 Pedro 2:9? Nosotros somos reyes y sacerdotes para que mostremos las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora vamos a ver entonces el primer punto, y tiene que ver con lo que es el tema de esta mañana: campanillas de oros y granadas. Eso es lo que dice el capítulo 39, cuando habla acerca de lo que debía tener en los extremos de las vestimentas. También el capítulo 28. Vamos a estar entre los dos capítulos, entre el 28 y también el 39. El capítulo 28 y del versículo 35 en adelante habla acerca del efod que debía llevar el sacerdote, y dice el versículo 33: en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del mando alrededor, y estarán sobre Aarón cuando ministre. Es interesante la palabra que usa aquí, ministre, cuando habla acerca de lo que Aarón debía hacer para ministrar. También lo dice en el capítulo 39, para ministrar como Jehová lo había indicado. Sin embargo, la palabra en hebreo no es exactamente como tenemos traducido ministrar, aunque también se puede ser, o sea, como sinónimo. O sea que no, las palabras en hebreo siempre pueden tener 5, 6, 7, 8 o 10 significados distintos, o sea, distintos sinónimos. Pero hay alguna que se aplica más o que es más acorde a lo que es la palabra original. En este caso, la palabra es sharat y significa servir, más que ministrar, servir. O sea, dar algo de sí a otra persona, servir con humildad. Y eso también es ministrar. Por ejemplo, la misma palabra que tenemos aquí en el libro de Éxodo, también la tenemos en Génesis, capítulo 39, versículo 4, cuando José estaba en la casa de Potifar y dice, servía. También en la cárcel, un momento después, conocemos la historia de José, pero también está la misma palabra, servía. En el ministerio sacerdotal tenemos esta palabra una y un montón de veces, para servir. Ese es el concepto, esa es la idea. El sacerdote estaba llamado a servir. En el Nuevo Testamento, la misma palabra que nosotros tenemos también como ministrar es diaconeo, que es servir a alguien con humildad, dar algo de sí mismo, ministrar. Diaconeo, la suegra de Pedro, que fue sanada por el Señor. En capítulo 17 de Lucas nos habla de la importancia de servir. En Hechos capítulo 6 nos habla acerca de aquellos que fueron escogidos como diáconos para servir a las mesas. En Romanos 15, 25 nos dice que debemos servir. Y en 1 Pedro también nos habla acerca del servicio. El Señor Jesús nos dio un tremendo ejemplo de lo que era servir cuando se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y Marcos nos recuerda que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para diaconeo, para servir.
Y entonces nos debemos preguntar, porque nosotros somos, de acuerdo a Pedro, ¿qué? Sacerdotes. Así que estamos también llamados a servir. Y debemos hacer nuestra pregunta, ¿qué puedo hacer por mi hermano? ¿Qué puedo hacer por mi hermano? Hay una frase en un libro que ha sido recientemente publicado y dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Está al final de una ilustración porque es un libro de ilustraciones, pero de todas maneras me gustó la frase. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El tiempo corre muy rápido, tengo que saltear algunas cosas, lamentablemente, pero solamente algunos puntos. Por ejemplo, cuando habla acerca de lo que estaba haciendo Aarón, dice, sobre todo el versículo 43, servir en el santuario para que no lleve el pecado y muera. Y eso se repite una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué esta palabra tan dura, por así decirlo? Por el hecho de que aquel sacerdote que estaba llamado a servir al pueblo que estaba fuera del recinto, aquel que estaba en la presencia de Dios ministrando, que estaba cumpliendo con lo que Dios había determinado, debía hacerlo con seriedad, con dignidad, con temor santo, delante de la presencia de alguien que era realmente el Dios santo. Cuando te acerques para servir al santuario, para que no lleves el pecado y muera. ¿Quiénes deben adorar? Hemos cantado levantando manos limpias, y eso es lo más importante. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y vamos ahora a mirar estos dos aspectos, estos dos elementos que hemos leído en el pasaje: granadas y campanillas. Todos sabemos lo que son granadas, ¿verdad que sí? Hemos comido alguna vez, ¿cierto o no? Si vais a Israel, en cualquier lugar os servirán un vaso de zumo de granada recién exprimida. O sea, allí te exprimen la granada y tú bebes de ese vaso, de ese rimón se llama en hebreo. Tiene unas propiedades increíbles. Estuve leyendo acerca precisamente de las granadas, y entonces es antioxidante, anticancerígenos, antiinflamatoria, antienvejecimiento, rico en vitamina E, ácidos grasos, omega 5. ¡Uy, tremendo! A comprar granadas cuando terminemos el culto. Es interesante el lugar que ocupaban las granadas dentro de lo que era la cultura de los distintos tiempos. Los egipcios ponían granadas en los ataúdes de los muertos. Los babilónicos masticaban las semillas pues creían que eso les hacía invencible. Los chinos, y aún lo continúan haciendo, ofrecen a los recién casados una granada como anuncio de una fértil descendencia. Los romanos le llamaban púnica porque la habían recibido de los mercaderes fenicios, y los árabes le llaman granatum, y la introducida en al-Andalus, ¿saben dónde es al-Andalus, verdad? Introducida en al-Andalus dio el nombre a una ciudad española, ¿verdad? Granada. La granada, la figura de la granada, está en una bandera de un solo país, hasta donde yo sé, a lo mejor me equivoco, pero hasta donde yo sé, en un solo país en el mundo hay una granada en la bandera. ¿Sabéis en cuál? Lo diré al final. Ya tengo dos cosas, pero tenéis que hacerme recordar. Ahora, en el judaísmo, además del amor y la fertilidad, la granada representaba la justicia, el conocimiento y la sabiduría. Yo no he contado cuántas semillas tiene, pero dicen la tradición judía que tiene 613 semillas que representan los 613 mandamientos de la Torá. De ahí que se come en la cena de Rosh Hashanah, el Año Nuevo, expresando de esta manera el deseo de cumplir con todos los mandamientos de Dios. Y también otra figura muy interesante es que es un símbolo de unidad en diversidad, por la cantidad en una sola pieza. Es una de las 7 especias que iban a encontrar el pueblo de Israel en la tierra prometida. Fue cuando los espías entraron en la tierra prometida, siempre tenemos la clásica figura del racimo de uvas, pero trajeron uvas, higos y granadas. Y también los israelitas, cuando estaban quejándose por la falta de comida, dijeron, echamos de menos las granadas. O sea que
se dice que en Egipto había muchos árboles de granada silvestre y que aquellos que estaban de esclavos se alimentaban de las granadas para poder de esa manera renovar sus energías perdidas en el trabajo. Ahora, de todas maneras, aquí tenemos en el manto del sumo sacerdote, también estaba en los capiteles del templo, pero en última instancia la granada es un fruto, nada más. O sea que si no os acordáis de nada más de lo que he dicho anteriormente, recordad de esto: la granada es un fruto y punto. Ahora, ¿nosotros somos qué? Sacerdotes. Así que ahora lo que tenemos que ver es que como cristiano hay algo que es realmente importante. Llevar fruto en la vida cristiana no es una opción. No. Y no. Es el resultado lógico y normal de nuestra relación con el Señor. Llevar fruto es el resultado normal y lógico de nuestra relación con el Señor. Recordamos muy bien, y no lo voy a leer por la virtud del tiempo, pero recordamos muy bien el pasaje de Juan capítulo 15, donde habla de la vid y los pámpanos, y habla acerca de esa unión que debe haber entre la vid y los pámpanos. Y lo interesante es que en 5 versículos hay 5 veces repetida la palabra fruto. Que llevéis fruto, eso es lo importante. Tenemos también otras palabras dejadas del ministerio del Señor acerca, por ejemplo, de la parábola de la higuera que no dio fruto, en el cual el Señor buscaba fruto y no lo encontró. ¿Y qué fue lo que hizo? Maldijo a la higuera. Y el libro de Judas nos habla acerca de árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos porque están muertos de por sí y muertos porque no están dando lo que deberían dar. Ahora, hay algo que es bien evidente y bien sabido, y es que si nosotros queremos que un árbol dé fruto, debemos cuidar de ello, debemos podarlo, debemos quitar la tierra, abonar la tierra, debemos darle agua y todo lo que sea. O sea que hay un cuidado especial para que haya un resultado, y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida cristiana. Dios es el que se encarga de cortar aquello que sobra. Y cuando tengamos dolor por algo que no ha sucedido, cuando parece que las dificultades nos abruman, parece que nuestra vida no tiene ningún sentido y que todo se nos ha caído encima, recordemos, es posible que el soberano podador esté haciendo su tarea y solamente debemos decir: Señor, hágase tu voluntad, porque el propósito por el cual estoy aquí en la tierra es para que llevemos fruto, y fruto en abundancia. ¿Cuáles son los frutos del cristiano? Nosotros leemos en Gálatas capítulo 5 y tenemos ahí una cantidad de frutos. Segunda Pedro capítulo 1, si queremos leer algunos versículos más. Segunda Pedro capítulo 1. Segunda Pedro capítulo, a ver si estoy bien. Sí. Dice: y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1 y el versículo Colosenses 1 y versículo 9 dice de esta manera: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Revelamos nuestra fe a través de nuestros frutos. Revelamos nuestra fe a través de nuestros frutos, y esos frutos deben estar visibles. Nuestros frutos hablan muchas veces más fuerte que nuestras palabras. Recordemos,
Cuando el árbol da fruto, es para beneficio de otro. Ningún árbol come su propio fruto, ¿verdad que no? Es para que tú o yo participemos de lo que está ofreciéndonos y escojamos aquello que nos atrae por su belleza, por su color, por su sabor o porque realmente nos gustan determinada fruta. Y así debe ser precisamente la vida cristiana, que otros puedan ver el fruto en nuestras vidas y de esa manera el deseo de participar, de recibir, de tener aquello que nosotros estamos mostrando. La segunda cosa que vemos en el libro de Éxodo es campanillas. Nosotros sabemos lo que es una campana, ¿verdad que sí? No vamos a entrar a detallar acerca de ello. Adornan siempre las grandes catedrales, hacen sonar en forma sincronizada. Es interesante cómo muchas veces se hacen conciertos simplemente con campanas. Las campanas o las campanillas no son instrumentos musicales, solamente son de percusión. Emiten una sola nota. No es un sonido incierto, su función es solamente llamar la atención. En las grandes catedrales antes llamaban a los fieles, no sé si todavía lo hacen, pero de todas maneras, en el cuello de una vaca es para que sepamos dónde está, que no se ha perdido. Una figura muy clásica, a lo mejor Sara puede recordarlo, una figura muy clásica del que representaba a los maestros era el pupitre, un libro abierto, una manzana y una campanilla. Tal vez es que yo soy muy antiguo, por eso estoy hablando de algo que tal vez muchos de vosotros ni siquiera sepáis. Pero sí recuerdo cuando yo era niño que oíamos a veces la campana de la iglesia, una iglesia que estaba cercana a donde vivíamos, y entonces ahí sonaba a la hora de que había que ir a misa. Pero a veces durante la semana tenía un sonido distinto. Cuando alguien fallecía, sonaba. Y entonces nosotros sabíamos si había fallecido una persona mayor o uno de mediana edad o un niño, de acuerdo al sonido de aquella campana. Las campanas están llamadas a llamar la atención. Nosotros no tenemos una campana, pero sin embargo muchas veces hacemos bastante ruido y nuestras iglesias hacen bastante ruido. Ahora la pregunta es, ¿realmente todo nuestro ruido es un ruido bien coordinado o es un sonido incierto? Porque la Biblia también habla acerca de sonidos inciertos que no tienen ningún valor. Esperemos y confiemos que lo que hagamos sea realmente de valor. Ahora, ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué tenía el sumo sacerdote campanillas en el borde del manto? Hay circula por ahí una idea de que el sacerdote tenía esas campanillas para que los de afuera supieran de que estaba vivo mientras estaba dentro en el lugar santísimo. Incluso hay algunos que dicen que llevaba una cuerda atada a su pie porque si dejaba de sonar la campanilla significaba que había muerto y había que tirar de la cuerda para sacarlo de aquel sitio. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. No vamos a hacer cábala acerca de si era o no era. El hecho de que la campanilla estaba recordando a los que estaban afuera que había alguien que estaba ministrando en la presencia de Dios en su lugar. Y eso es lo que debe quedar en nosotros. Había alguien que estaba ministrando en la presencia de Dios en su lugar. Cuando entres en el santuario y cuando salga, esa campanilla debería estar sonando. Campanillas de oro, dice, dispuesta en forma alternada con las granadas. El tintineo de las campanilla permitía que los que rendían culto supieran, o los que estaban fuera supieran que el sacerdote estaba ministrando en su favor. El sonido de las campanillas unía al sacerdote y a la congregación en el culto. Los de afuera pensando, confiando, esperando, orando y confiando en lo que estaba haciendo, porque aquel estaba ministrando en su lugar, llevando sus pecados a la presencia de Dios para que por medio de la sangre pudiera ser quitada toda culpabilidad. Pero el asunto aquí hay algo más en cuanto a lo que es la campanilla. Por supuesto que las campanillas nos recuerdan que tenemos libre entrada a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Ha sido abierto una amplia entrada y podemos entrar confiadamente. Pero ahora hay algo que realmente es importante. Si bien que las granadas hablan de fruto, las campanillas nos hablan de testimonio.
dos cosas que van juntas, las dos estaban intercaladas, las dos van juntas, pero el fruto tiene que ir acompañado de un testimonio que realmente sea acorde con aquello que nosotros estamos diciendo creer. Y las granadas nos hablan de fruto, las campanillas intercaladas con las granadas nos están diciendo que el fruto debe estar acompañado de un buen testimonio. Granada, fruto, campanilla, testimonio. Y nosotros somos, ¿qué? Sacerdotes. Y debemos mostrar las bellezas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Así que si el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía en su manto campanillas y granadas, fruto y testimonio, nosotros que somos reyes y sacerdotes, también tenemos que tener, ¿qué? Fruto y testimonio. Fruto y testimonio. Dos cosas según el orden de Dios. Es interesante que las dos cosas deben ir juntas, las dos cosas tienen que ir acompañadas, porque no basta decir que yo hago y luego no digo. Porque muchas veces hay una frase muy común que todos vosotros la conocéis: lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Podemos pronunciar las más hermosas palabras, pero si estas no están acompañadas de los frutos de una verdadera vida cristiana, no tienen ningún valor. Nada. Nuestras relaciones y nuestra vida como cristianos deben marcar la diferencia. Si hacemos exactamente como hacen los incrédulos, los que no conocen a Dios, no hay ninguna diferencia. Si amamos a los que nos aman, no hacemos nada distinto. Si amamos a los que nos aman, no hacemos nada distinto. Pero la Biblia nos habla de hacer la milla extra, de dar un paso más, de hacer algo distinto para que se note que somos sacerdotes. Y estamos llamados a mostrar las bellezas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Campanillas de oro. ¿Por qué? ¿Por qué de oro? Porque el oro nunca pierde su valor. Pase lo que pase, pasen los años. A veces nosotros miramos en la tele esa gente que anda buscando tesoros de hace 100, 300, 400, 500 años y encuentra una moneda de oro. Pero exactamente igual, no pierde su valor. Y el testimonio del cristiano no debe perder nunca su valor. Y la otra cosa interesante es que tanto las campanillas como las granadas estaban en el borde inferior del manto, muy cerca de la tierra, porque es aquí donde debemos dar fruto y testimonio. No es en la eternidad, es aquí. Y por eso está muy cerca de la tierra. Cuando entres y cuando salgas, dice, cuando entres que suenen las campanillas, cuando salgas que suenen las campanillas. ¿Por qué? Porque no debemos ser santos solamente cuando estamos aquí, sino cuando salimos ahí. No solamente aquí. El sumo sacerdote podía ser sumamente santo y estar santificado y estar en plena comunión con el Señor mientras estaba adentro. Pero si salía afuera y era lo contrario, no tenía ningún valor y había borrado todo lo que había hecho adentro. Si nosotros tenemos una actitud y un comportamiento y una manera de actuar aquí y luego afuera es distinta, entonces hemos borrado completamente lo que debería ser. Terminamos porque ya se nos ha ido la hora, pero debemos recordar sobre todo, y esto debemos tenerlo siempre presente, nosotros somos real sacerdocio y estamos llamados a ser testimonio aquí y afuera, ahora y siempre, para la gloria de Dios. Como sacerdotes, Dios espera que tengamos granadas en nuestra vida fructífera y campanilla de un testimonio de acuerdo a lo que decimos que somos. Y sobre todo, concluyo con esto, que Dios nos dé la gracia para que esto se cumpla. Amén. La persona que se acercó a una iglesia y que por su aspecto andrajoso no se le permitió entrar, se llamaba Antoni Gaudí. Y la iglesia donde quería entrar era la Sagrada Familia. Y la única bandera del mundo que tiene una granada, bandera del país,
es la de España. No estoy hablando de la bandera de Granada, de la Comunidad de Granada, sino estoy hablando de la bandera de España. Es la única bandera, hasta donde yo sé, que tiene una granada. Señor nos bendiga.